Despierto antes de que el sol roce los tejados de Kurtuba. La casa sigue sumida en una penumbra tranquila, como si la noche se resistiera a marcharse. En el patio, el aire aún conserva el frescor, y el agua de la pila permanece quieta, oscura, esperando la primera luz. Mi madre ya se ha levantado. La oigo moverse con cuidado, sin romper del todo el silencio, la loza, la leña, el leve murmullo de las tareas que empiezan antes que el día. Poco a poco llegan los olores del pan, del aceite y de la ceniza tibia, y con ellos la sensación de que el hogar despierta. Nuestra casa no es grande, pero todo en ella gira alrededor del patio. Allí entra la luz, corre el aire y descansa el agua. Las paredes gruesas nos protegen del calor y del ruido, de modo que, dentro de estos muros blancos, el mundo parece más pequeño, más íntimo, más nuestro. Entonces se alza la llamada a la oración, y la ciudad entera parece estremecerse. No despierta de golpe, sino lentamente. Tras los muros empiezan a oírse pasos, una puerta que se abre, el golpe de un cántaro, el resoplido de un animal en la calle. Córdoba todavía no se ve, pero ya se siente viva. Yo permanezco quieto un instante, escuchándola. Aún no he salido, y sin embargo ya noto su fuerza, su tamaño, su pulso. El alba apenas toca patios y azoteas, y en ese momento comprendo que vivo en una ciudad inmensa, poderosa, llena de voces que están a punto de echarse a andar. Salgo de casa cuando la luz del alba apenas empieza a deslizarse entre los tejados. El aire de la mañana es fresco, pero la ciudad ya no duerme. Las callejas de Kurtuba se llenan poco a poco de pasos, de voces bajas, del roce de sandalias sobre la tierra y la piedra. Todo despierta con calma, como si la ciudad respirara antes de hablar. Avanzo entre muros encalados y puertas de madera todavía medio cerradas. Algunas mujeres barren la entrada de sus casas, un anciano camina despacio con un cántaro al hombro, un muchacho corre llevando un atillo que aún no pesa tanto como pesará al final del día. Desde una esquina me llega el olor húmedo de un patio, y desde otra el primer humo de los hornos. A esta hora, los animales también forman parte del pulso de la calle. Un burro pasa cargado, un perro husmea entre los charcos, unas gallinas escapan del portal de una casa abierta. Se oyen ruedas de carros, saludos breves, algún pregón lejano. Nadie parece detenerse demasiado. Cada uno sabe hacia dónde va, como si la ciudad entera obedeciera a un orden invisible. Las calles son estrechas, y a veces tengo que apartarme para dejar pasar a quienes llegan con cestos, sacos o herramientas. Sobre mí, las fachadas casi se miran de un lado a otro, guardando sombra incluso cuando el día ya empieza a clarear. Camino entre curvas y rincones que conozco bien, pero que cada mañana parecen distintos, como si Kurtuba cambiara de rostro con la luz. Y mientras avanzo, siento que la ciudad termina de ponerse en pie. Ya no es el silencio del amanecer, sino un murmullo continuo que crece a cada paso. Córdoba respira, se mueve, se abre. Y yo, pequeño entre sus muros y sus voces, camino dentro de ella como quien entra cada día en el latido de algo mucho más grande que uno mismo. Cuando llego al zoco, el día ya ha terminado de despertar. Aquí la ciudad cambia de voz. Las calles se estrechan entre puestos, toldos y mercancías, y el aire se llena de olores que se mezclan sin descanso: cuero curtido, especias, aceite, humo, telas nuevas, madera recién trabajada. Kurtuba no solo respira aquí. Aquí parece multiplicarse. Camino despacio entre artesanos y comerciantes que ya llevan horas en pie. Un curtidor golpea una piel con manos oscuras y fuertes. Un herrero hace saltar chispas bajo el martillo. Un escriba inclina la cabeza sobre un pliego como si el ruido no existiera. Cada oficio tiene su rincón, su ritmo, su manera de ocupar el espacio. Todo está lleno de trabajo, de habilidad, de costumbre. Las voces suben y se cruzan por todas partes. Se regatea, se discute, se llama, se pesa, se mide. Un mercader desenrolla una tela brillante para que la toque un cliente. Otro alza un frasco pequeño y caro como si mostrara un tesoro. Hay aprendices que corren, hombres que cargan sacos, niños que observan con los ojos muy abiertos. Nadie está quieto por mucho tiempo. Yo miro todo como si el zoco fuera un mundo entero encerrado dentro de la ciudad. Aquí llegan objetos y noticias, acentos distintos, manos venidas de otros barrios y otros caminos. El oro, la lana, el cobre, la tinta y el trigo pasan de unas manos a otras, y con ello se mueve algo más que la riqueza, se mueve la vida misma de Córdoba. A veces me detengo solo para escuchar.
El zoco tiene su propio pulso, más rápido que el de las calles al amanecer, más intenso que el de mi casa en silencio. Aquí cada golpe, cada voz y cada intercambio recuerda que Kurtuba es grande no solo por sus muros o sus mezquitas, sino por las manos que trabajan sin descanso para mantenerla viva. Cuando la veo alzarse ante mí, siento lo mismo que cada vez, que toda Kurtuba termina desembocando aquí. La mezquita no es solo un edificio, es una presencia. Sus muros, sus puertas, el ir y venir de la gente, todo parece recordar que este es el corazón de la ciudad. Incluso antes de entrar, uno ya baja la voz sin darse cuenta. Cruzo con otros hombres que llegan en silencio o conversando en murmullos. Algunos caminan con prisa, otros con la calma de quien repite un gesto conocido desde hace años. En el patio, el agua brilla bajo la luz de la mañana, y por un instante el ruido de la ciudad queda atrás. Aquí dentro, el aire parece distinto, más fresco, más quieto, como si también él supiera guardar respeto. Al entrar, la sombra me envuelve. Filas y filas de columnas se extienden ante mis ojos como si no fueran a terminar nunca. Los arcos se repiten, rojos y claros, una y otra vez, hasta hacerme sentir pequeño. Siempre me ocurre lo mismo, entro sabiendo dónde estoy, pero al mirar alrededor tengo la impresión de haber cruzado a otro mundo, uno hecho de piedra, luz y silencio. No todos vienen solo a rezar. Aquí también se aprende, se escucha, se observa. Hay hombres que hablan de leyes, de fe, de poesía, de asuntos del gobierno y del saber. La mezquita reúne mucho más que cuerpos. Reúne voces, ideas, poder y memoria. Quien quiera entender Córdoba debe venir aquí y quedarse un momento escuchando. Yo permanezco quieto, dejando que el lugar me atraviese. Afuera siguen el mercado, las calles, el polvo y el ruido. Pero aquí dentro todo parece ordenarse. Y mientras contemplo las columnas perdiéndose en la penumbra, comprendo que esta mezquita no solo ocupa el centro de Kurtuba, también ocupa el centro de la vida de todos nosotros. Cuando regreso del bullicio de las calles, la casa vuelve a cerrarse sobre mí como un refugio. Afuera queda el ruido del zoco, los pasos, las voces, los animales. Dentro, en cambio, todo se vuelve más contenido. El patio recoge la luz del día, el agua devuelve frescor al aire, y las paredes blancas guardan una calma que parece apartarnos por un momento del resto de Kurtuba. Aquí la vida se muestra de otra manera. Mi madre prepara la comida, alguien remienda una tela, una vecina entra a compartir noticias en voz baja. No hace falta salir para sentir que el mundo sigue moviéndose. Basta con escuchar. Desde alguna azotea llega una conversación, desde la calle se cuela el eco de un vendedor, y en la casa todo se mezcla con el olor del pan, de las hierbas y del agua limpia. A veces también vamos a los baños, donde la ciudad parece desprenderse por unas horas del polvo y del cansancio. Allí el vapor lo envuelve todo, las voces resuenan suaves entre los muros, y el cuerpo recuerda lo que es descansar de verdad. El agua corre, cae, limpia. Salgo de allí más ligero, como si no solo me hubiese lavado la piel, sino también el peso entero del día. En estos momentos, lejos del mercado y de la mezquita, Córdoba se vuelve más íntima. No es la ciudad del poder ni del comercio, sino la de las costumbres pequeñas, una jarra que pasa de mano en mano, una sombra buscada en verano, una charla tranquila mientras avanza la tarde. Es en estos gestos donde la vida encuentra su verdadero ritmo. Y entonces comprendo que Kurtuba no solo vive en sus grandes muros, en sus puentes o en sus edificios admirables. También vive aquí, en la sencillez de un patio, en la frescura de una pila, en el silencio compartido de una casa. Porque una ciudad no está hecha solo de piedra y esplendor, sino de las vidas pequeñas que cada día la llenan de calor. Cuando me acerco al Guadalquivir, la ciudad parece cambiar de aliento. El aire es más abierto, más húmedo, y la luz se extiende sobre el agua con un brillo que no encuentro en las calles estrechas. Allí, junto al río, Kurtuba deja de sentirse cerrada entre muros y patios. Se vuelve más amplia, como si mirara hacia otros caminos, otras tierras, otras vidas. El puente se alza firme sobre la corriente, lleno de pasos que van y vienen sin descanso. Lo cruzan mercaderes con sus cargas, viajeros cubiertos de polvo, animales pacientes, soldados, recaudadores, hombres que llegan y hombres que parten. Nadie permanece mucho tiempo quieto. Todo en ese lugar habla de tránsito, de vigilancia, de movimiento constante entre una orilla y la otra. Abajo, el río también trabaja.
Sobre sus aguas se reflejan los arcos del puente, las sombras de quienes pasan, el cielo que cambia de color con las horas. A veces veo barcas, hombres ocupados en tareas que dependen de la corriente, manos que lavan, arrastran, cargan o esperan. El Guadalquivir no es solo paisaje. Es fuerza, es camino, es parte del latido mismo de la ciudad. Me gusta detenerme un momento y observarlo todo. Desde aquí, Córdoba parece distinta. Puedo imaginar sus casas amontonadas, sus tejados, sus torres, sus muros blancos extendiéndose bajo el sol. El ruido llega amortiguado, pero sigue ahí, ruedas, cascos, voces, órdenes, saludos. Es como si desde el puente pudiera verse a Curtuba entera respirando al mismo tiempo. Y entonces entiendo que el río no separa la ciudad, sino que la une con el mundo. Por él llegan noticias, mercancías, rostros desconocidos. Por él también se alejan quienes dejan atrás estas murallas. El puente y el agua recuerdan que Córdoba no vive encerrada en sí misma. Es una ciudad poderosa, sí, pero también abierta, atravesada cada día por el ir y venir de la historia. No todos los días puedo acercarme a Medina Azahara, pero cuando lo hago siento que abandono la Córdoba que conozco para entrar en otra hecha de mármol, orden y silencio. Desde lejos ya se percibe que no es un lugar como los demás. No parece levantado solo para ser habitado, sino para ser contemplado, admirado y obedecido. A medida que me acerco, todo cambia. Los caminos están más vigilados, las entradas más controladas, y hasta el aire parece distinto, como si aquí la ciudad hablara con una voz más alta y más orgullosa. Donde en Curtuba hay polvo, gritos y oficios, aquí se alzan muros perfectos, jardines cuidados y edificios que buscan impresionar a cualquiera que los mire. Dicen que aquí reside el poder del califa, y no hace falta que nadie lo explique demasiado. Se nota en la riqueza de los materiales, en la presencia de guardias, en el ir y venir de funcionarios, mensajeros y hombres importantes. Todo parece pensado para recordar a quien entra que hay una distancia inmensa entre los que gobiernan y los que solo contemplamos desde abajo. Yo camino despacio, mirando cada detalle como si temiera olvidarlo. Las columnas, los patios, las fuentes, la geometría de los espacios, todo transmite una belleza que casi intimida. Es hermosa, sí, pero también imponente. Aquí no se viene solo a vivir o a trabajar. Aquí se viene a mostrar la fuerza de un mundo que quiere parecer eterno. Y al marcharme, cuando vuelvo a sentir el polvo del camino y el rumor más humano de Córdoba, comprendo mejor mi ciudad. Curtuba es el cuerpo vivo, sus mercados, sus casas, sus calles. Medina Azahara, en cambio, es su rostro más brillante, la imagen del poder en su forma más deslumbrante. Y entre ambas, entre la vida común y la grandeza del califa, transcurre el verdadero pulso de nuestro tiempo. Cuando el sol empieza a retirarse, Curtuba no se apaga de golpe. La luz se vuelve más suave sobre los muros, los patios y las azoteas, y la ciudad parece entrar en otro ritmo. El calor del día cede poco a poco, y con él se aflojan también las prisas. Desde algunas casas llega el olor de la cena, desde la calle, el eco de las últimas voces. El zoco va perdiendo fuerza, los talleres cierran, y quienes han pasado la jornada entre cargas, cuentas o martillos regresan por fin a sus barrios. Aún quedan pasos sobre la piedra, conversaciones breves, algún animal rezagado, alguna puerta que se abre y se cierra. Pero ya no es el pulso acelerado de la mañana. Ahora Córdoba parece recoger su aliento. En casa, la noche se siente distinta. La llama de una lámpara tiembla, las sombras se alargan en las paredes, y el patio vuelve a parecer el centro de nuestro pequeño mundo. Se habla más bajo. Se come, se escucha, se recuerda lo ocurrido durante el día. Afuera, la gran ciudad sigue viva. Aquí dentro, todo se vuelve más cercano, más humano, más frágil. A veces salgo un instante y miro hacia el cielo oscuro sobre los tejados. Entonces siento el peso y la grandeza de Curtuba de otra manera. No en el ruido del mercado, ni en la inmensidad de la mezquita, ni en el brillo lejano del poder, sino en esta quietud. En saber que, incluso en silencio, la ciudad guarda dentro de sí miles de vidas despiertas. Y mientras la noche termina de caer sobre Córdoba, comprendo algo que no había sabido nombrar hasta ahora. Vivir aquí es habitar un lugar extraordinario, pero también pasajero. Mañana volverán los pregones, el agua, los pasos y la luz sobre los patios. Todo empezará otra vez. Y yo, mientras cierro los ojos, siento el extraño orgullo de pertenecer, aunque solo sea un instante,
al corazón vivo de este mundo.